El drama de los migrantes venezolanos ha tocado el corazón de muchas personas en América Latina. Tal es el caso de Emiliano Moscoso. Es un colombiano de raíces españolas cuyos abuelos huyeron de la guerra civil y hoy, a través de su restaurante, allí lo tienen en pantalla, se llama Sierra Nevada, con 15 sucursales en Bogotá, la capital de Colombia, tiende la mano a quienes buscan oportunidades lejos de la tierra que los vio nacer. Su labor hizo que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, se acercara al restaurante Sierra Nevada en Bogotá para ver de cerca, más de cerca, el trabajo que adelanta este empresario colombiano con el tema de los migrantes venezolanos. Me vine caminando desde la frontera, dormí muchas veces en la calle, metí los papeles en Sierra Nevada por intentarlo y fue la única empresa que me recibió los papeles sin antes preguntarme, ¿eres venezolano o no? Nos dijeron de amedrentar al pueblo, si a nosotros nos amedrentaban, nosotros amedrentarlos a ellos. Y no me gustaban esas injusticias. Yo pienso que encontrar trabajo en alguna empresa, sobre todo para las personas sordas, es muy difícil porque nos rechazan. Bueno, lo más difícil, pues siento que es estar solo, ¿no? Falta mi familia, ese sentimiento de soledad. Nos acompaña precisamente aquí en estudio Emiliano Moscoso, es el fundador, por supuesto, CEO de Sierra Nevada, un restaurante que tiene lugar en la capital colombiana, en Bogotá. Señor Moscoso, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Es un gusto. El gusto es mío. Sé que usted es colombiano, pero tiene raíces españolas. Es decir, viene de extranjeros, usted, en Colombia. Ahora, ¿cómo nace todo? Porque ayudar requiere de mucho corazón y los empresarios, por supuesto, tienen que cuidar su inversión, tienen que cuidar la imagen, por ejemplo, de un restaurante como el suyo, pero sin embargo y a pesar de todo lo que se dice, porque le cuento algo, al inicio de este programa hoy, tratamos un caso de xenofobia en Perú, un venezolano que fue asesinado 18 años, fue apuñalado por varias personas, es decir, en un tema de intolerancia, de violencia, es decir, usted le ha puesto coto a eso, usted ha mostrado otra cara de lo que es la migración venezolana hacia Colombia. Yo quiero que comencemos por allí, que me cuente cómo comenzó todo. Pues mira, yo tengo una teoría y es en la medida en que uno segregue a grupos poblacionales, de alguna manera uno mismo se está haciendo un mal, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer y entender además que personas que están caminando, cientos de miles de familias con niños que están caminando hasta una ciudad que está a 2.600 metros de altura, están llegando porque algo muy grave está pasando en Venezuela. Y esto no va a parar. Entonces tenemos dos alternativas. O los excluimos de la sociedad y generamos un problema mucho mayor, mucho más preocupante, porque la gente que no tiene oportunidades pues termina buscando cualquier manera, no se va a dejar morir de hambre, va a buscar cualquier manera para comer. Entonces lo mejor que podemos hacer, el mejor negocio que podemos hacer como sociedad es incluir a las personas, sea cual sea su condición, venezolanos, población LGBT, trabajamos también con personas sordas, entonces de alguna manera nuestra apuesta es a incluir a todo el mundo y así construir una sociedad mejor. Cuando usted toca el tema de la segregación, esas personas que, por ejemplo, grupos poblacionales, como dice usted, pudieran llegar a cometer delitos en medio de la desesperación por la falta de oportunidad. Pues claro. Y no se justifica, ¿no? No se justifica. De ninguna manera. Pero si los excluimos, vamos a generar una gente sin oportunidades, ¿sí? Que tiene que buscar la manera de comer sea como sea. Entonces, lo más inteligente que podemos hacer es construir oportunidades para todos. En Colombia hay oportunidades para todos, para colombianos, para extranjeros, para gente que necesita ayuda. En el tema de los venezolanos es un tema humanitario, además. Sí. En Colombia tiene que haber oportunidades para todos y eso lo tenemos que construir entre todos. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, vemos el PIB crecer y el desempleo también. Algo no está funcionando bien y creo que ese es un poquito el reto que tenemos todos. El gran reto del país es generar mucho empleo y una sociedad se mide en cómo trata a sus clases populares, en cómo vive, qué tan bien vive la gente. Y creo que ese es el gran reto de Colombia, lograr que todo el mundo viva mucho mejor. Me cuentan que todo comenzó, esta idea, con una heladería que fracasó. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el caer y levantarse?
Mira, arrancamos en el 2010. Estábamos ahorrando para la cuota inicial de un apartamento, mi esposa y yo, y a mí se me atravesó una máquina de hacer helados y llegué a la casa con la máquina de hacer helados y mi esposa evidentemente casi me mata. Además, en 2010 llovía mucho aquí en Colombia, llovía y nadie quería comer helados. Entonces era pues la historia de un fracaso y así arrancamos. ¿Y cuándo deciden cambiar a restaurante? Teníamos dos oportunidades, o cerrar y perder la inversión, o buscar diversificar. Y de alguna manera las hamburguesas iban bien con las malteadas y ahí encontramos un match y ahí arrancó la historia de Sierra Nevada, que es una compañía que ha venido creciendo en estos últimos 9 años a 2 dígitos, sin socios, sin inversión. ¿Usted y su esposa? Trabajo, los dos, sí. ¿Y los dos trabajan allí permanentemente? Los dos trabajamos de sol a sol. Ahora, ciudadano de las Américas. Sí, señor. Cuénteme de ese galardón, de esa distinción. ¿Por qué? Bueno, básicamente por el trabajo que hemos estado haciendo con venezolanos este año. Era un trabajo que veníamos haciendo nosotros, para nosotros, sin ninguna expectativa mayor. Y de repente este año el ACNUR se interesó por el modelo de inclusión nuestra y nos estuvimos incluso en la Unión Europea hablando. Después estuvimos en Nueva York y por último nos invitaron a Washington y nos dieron este premio, el Ciudadano de las Américas 2019. De la OEA. De la OEA, sí. Y Trust of Americas. Bien, ahora, ¿usted alguna vez se imaginó que realizando esta labor social, es empresario, pero también tiende la mano, hay corazón allí en esa empresa? Por supuesto. Hay algunos políticos que creen que las empresas no tienen corazón. Usted es la demostración de que sí hay corazón. No, y yo creo que el trabajo lo tenemos que hacer entre los públicos y los privados. Es muy importante ese trabajo juntos. De la mano. Y uno trabaja por la gente. Realmente yo creo que las nuevas empresas y un poco la visión de futuro es medio ambiente, gente, más que acumular capital. Ahora, ¿usted se imaginó en alguna oportunidad cuando comienza a desarrollar este plan y esta manera de salir adelante con su negocio, que por ejemplo una embajadora de Estados Unidos llegaría a su negocio para conocer la labor que estaba haciendo? ¿Pasó con Kelly Craft? Pues nunca me imaginé. Lo que sí es bonito es encontrar a mucha gente que le interesa ayudar a los demás y un poquito de eso, cómo va generando unas sinergias. Es muy emocionante y ha sido un año muy bonito en ese sentido, muy duro y muy triste en otros sentidos, como la migración venezolana, que realmente es algo muy fuerte. En el caso de la migración venezolana, porque nuestra productora incluso estuvo en su restaurante, hizo un reportaje, habló con la gente que trabaja allí, son venezolanos de bien, está comprobado. Hay venezolanos que van a otros países a cometer delitos y afortunadamente han sido detenidos y debe ser así. Sí, pero no es por ser venezolanos, es que hay delincuentes de todas las nacionalidades. Sin importar la nacionalidad, es decir, tenemos que quitar ese link entre la nacionalidad y el delincuente, que además los colombianos hemos sido presas de ese problema, ¿no? Es que los colombianos son de tal manera los colombianos. ¿Usted siente que ese problemita está creciendo, por ejemplo, en Colombia? La xenofobia. Sí. O esa discusión de si es venezolano o no. Hay gente que se pone del lado de lo real y dice, como usted, dice, pero es que en cualquier momento van a culpar a los venezolanos del nacimiento de Pablo Escobar, por ejemplo. Yo pienso que sí, y de alguna manera creo que los medios deben hacer un trabajo mucho más consciente en cómo titulan, en cómo organizan la información, en cómo dicen las cosas. Venezolanos implicados en un atraco en Transmilenio con... Hombre, no, son personas que están involucradas en un atraco, pero no es porque sean venezolanas, es porque son atracadores, ¿sí? Entonces tenemos que desligar esas dos cosas y es un trabajo que tiene que hacer la prensa. Sí, o pasa, por ejemplo, que hay muchos retornados. Retornados se les llama a los hijos de colombianos que hicieron vida en Venezuela y tienen la doble nacionalidad y que pueden venir aquí con documentación y acceder a todos los servicios de este país y, por supuesto, conseguir trabajo. Ahora, hay algún caso en particular con el tema de los venezolanos, porque es que en el negocio de Emiliano Mojoso hay personas sordas, mudas, como decía él, es un tema de inclusión también, a personas con ciertas discapacidades también son recibidas allí porque tienen la oportunidad de desarrollarse y servir, además, de sentirse activos, porque una gente que tiene una discapacidad y además es segregada, imagínense el mundo que vive. ¿Algún caso en particular que le haya marcado, le haya llamado la atención, le haya quebrantado la voz
le haya aguado el ojo? Sí, claro, tenemos una chica que vino caminando y estuvo incluso trabajando en las calles, durmiendo en la calle. Tenemos otro caso de un chico que hizo parte de la Guardia, ¿cómo se llama? La Guardia de Chávez. ¿La Milicia Nacional Bolivariana o la Guardia Nacional? La Guardia Nacional, Es que existen las dos. hacía parte de la Guardia Nacional y al sentir que le tocaba trabajar en contra de su pueblo, huyó y terminó saliendo por la selva y llegando aquí a Sierra Nevada. Todas las historias son muy fuertes, ¿no? De separación de familias, caminantes con niños. Realmente es muy triste lo que está pasando. ¿Usted y su esposa tienen hijos ya? Claro que sí. ¿Cuántos tienen? Tenemos 3 chiquitos, Joaquín, Simón y Belén. ¿Cuántos años tienen? 13, 10 y 5. Y le preguntan a ustedes por lo que hacen, por el tema de la ayuda que dan ustedes a través de su empresa. Son niños del siglo XXI, son niños completamente conscientes, son niños además que están muy pendientes de todo el tema medioambiental, son niños que les duele ver al otro mal y que se preocupan por ver cómo ayudan. Y sí, realmente ese es el ambiente que se vive en la casa y eso es un poco lo que le deja a uno a los niños, que es el mismo ambiente que yo viví en casa, porque mis abuelos eran personas tremendamente solidarias y yo creo que eso un poquito viene de ahí. Bien, ahora Colombia, hablemos de Colombia también porque el negocio Sierra Nevada está en Bogotá, la capital de Colombia. Colombia ha vivido unas semanas de mucha agitación, sobre todo después del 21 de noviembre vivieron unos días los colombianos de mucha agitación. La cosa ha vuelto a la calma. Hay muchos ciudadanos protestando, tienen todo el derecho de tomarse las calles, de reclamar sus derechos, de expresarse, porque así lo permite la Constitución colombiana. De acuerdo. Pero está allí, de alguna manera, la semilla de la violencia. Yo siento que en cualquier momento puede volver Colombia a la violencia por el tema de los reclamos sociales. ¿Usted cómo ve el momento que vive el país y los colombianos que están en la calle, además reclamando atención por parte del gobierno? Claro, a mí me parece muy interesante lo que está pasando en Colombia en este momento. Por fin ya no estamos en la discusión de FARC, no FARC, ya no estamos en la discusión de la violencia, no tenemos un gran enemigo, pues, que es el que se lleva toda la agenda, sino un poquito la gente está pidiendo cosas y está buscando cosas. La gran mayoría estudiantes, la gran mayoría de manera pacífica, las cacerolas. Yo creo que es algo de todas maneras muy interesante y que le pido un poquito al presidente Duque como, oiga, la agenda del país, el país es distinto al país que teníamos en el 2000, queremos un país nuevo, queremos un país moderno, queremos un país más inclusivo. Y creo que es una oportunidad y si el presidente lo lee bien, creo que hay una gran oportunidad para construir un país mucho mejor que el que tenemos una oportunidad ahora. para todos, para el gobierno, de escuchar, de acuerdo, de estar de la mano con su gente, por supuesto, con el colombiano. Es lo que debe pasar. Pero a veces uno piensa que hay una parte de los colombianos que no quisiera o que no entiende que el presidente de él, aunque no votó por él, es el que tienen ahorita. Es una parte que es muy importante entender porque hace parte del juego democrático. Pero sabes que yo no veo muchos decir, obviamente hay sectores de la protesta que dicen, hey, ya no queremos más Duque. Pero el fuerte no están pidiendo no más Duque. La gran cantidad de personas están diciendo, Duque, óiganos, Duque, venga, párenos bolas. ¿Sí? Y yo creo que si Duque logra entender eso y logra conectarse con la gente, puede ser el presidente joven, el presidente moderno, que impulse el camino, el país hacia un Estado mucho más moderno. Y yo esperaría un poquito de esa línea del presidente que logre conectarse con la gente y empecemos a construir todos una Colombia distinta a la que hemos vivido, distinta. Yo llegué a Colombia en el año 90 y he visto un país cambiar, es un país muy distinto, teníamos bombas por todas partes y el país va cambiando y siento que hay sectores del gobierno que quisieran quedarse en el pasado y no dejar que Colombia evolucione, avance, y lo que tenemos es que avanzar. Ahora, proyectos para 2020 de Emiliano Moscoso, de su compañía Sierra Nevada y por supuesto los planes que hay en materia social para usted como empresario. Bueno, 2020 son los 10 años de Sierra Nevada. Viene una repotenciada en imagen, viene una repotenciada en el trabajo social. Quiero que Sierra Nevada se vuelva casi que una escuela de personas que lleguen, estén un tiempo y logren entrar a estudiar, impulsar mucho el estudio de jóvenes y que puedan, digamos, hacer un ascenso social. Esa es un poquito mi visión hacia los próximos 10 años.
y evidentemente pues crecer, tenemos que llegar a todo el país. Por ahora estamos en Bogotá, todavía tenemos mucho espacio para crecer en Bogotá, pero pues tenemos que seguir creciendo. El plan es grande. El plan es grande. Una década, Sierra Nevada en el 2020. Sí, señor. Emiliano Moscoso además es un empresario que tiende la mano a personas del extranjero, a personas con discapacidad, a personas que realmente necesitan hacer algo por sus vidas y allí han encontrado un refugio en Sierra Nevada, Bogotá, Colombia. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Carlos, muchas gracias a ti. Y bueno, con los panas venezolanos, a darles la mano, a recibirlos. Ellos no están aquí de paseo y no están aquí porque quieran venir. Están pasando hambre, no hay medicinas, no tienen otra salida. Así que lo mejor que podemos hacer es recibirlos bien y ser inteligentes en eso y buscar armar comunidad. Felicitaciones para usted, para su esposo y para Carlos, su compañía. para ti. Gracias por estar Muchas con gracias. nosotros.